Buenos días, ¿me escucho? ¿Se escucha Bueno, perfectamente? sí, perfecto, profesor. Ok. Eh, bueno, muy buenos días a todos. Gracias al Tecnológico Américo Vespucio por la oportunidad. Eh, yo voy a estar, hablando no solamente de la batalla de Carabobo, sino que voy a hacer un recorrido histórico por todas las batallas que dieron la libertad a los Ah, se países están bolivarianos, grabando. Ay, qué feo. para hacer, digamos, una síntesis histórica de ese camino que no es que un día amaneció Bolívar y se apareció y dijo, bueno, hoy vamos a hacer la batalla de Carabobo y esta va a ser la batalla definitiva, sino que ese camino tiene efectivamente un proceso y ese proceso es lo que nos interesa, lo que nos importa, ¿no? Yo voy a proceder a compartir la pantalla. Eh, ¿Me avisan si se ve la pantalla o se ve la presentación? Sí se ve, profesor. Perfecto. Entonces, eh, vamos a revisar, eh, y vamos a estudiar a este respecto. Vemos entonces en la pantalla lo que es el alto grado militar de la batalla de Carabobo, ¿no? En un detalle de esta pintura. Como les había comentado, esta videoconferencia se llama Batallas que sellaron la libertad de los países bolivarianos. Nosotros, desde que comenzaron las gestas libertadoras en América, siempre hubo la necesidad de dar una batalla definitiva que sellara la libertad de los diferentes territorios que son, digamos, las actuales repúblicas y que para este momento estaban bajo el poder español, que dominaba efectivamente en la sociedad colonial a través de la política y de la economía, calando naturalmente en la mentalidad tradicional que había con temor y con respeto al rey y a sus ejércitos. Vamos a revisar en este ensayo y a resaltar las principales batallas que dieron la libertad a los países bolivarianos, es decir, Venezuela, Nueva Granada, que es la actual Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, que en su momento fue llamada Alto Perú, y fue parte de Perú hasta su creación en 1825, y de Panamá, que estuvo unida a Colombia hasta 1903. Fíjense de que Bolívar, dentro de su pensamiento, era consciente de que no se podía pensar en la libertad de Venezuela si no se liberaba el territorio que lo rodeaba. Y es un principio que es lógico y es básico en geopolítica. Si los demás países o los países que me rodean se encuentran en una mala situación, lo más probable es que eso me afecte a toda la región. Entonces, Bolívar pensaba en esto y eh, comenzaría a realizar una extensa campaña que estuviese fuera de las fronteras de Venezuela y que va a llegar incluso hasta los Andes americanos. Para el 15 de febrero de 1819 se realiza el célebre Congreso de Angostura y fue el punto culminante de las campañas de Guayana de 1817 y del Centro, que es la campaña que libera el centro de Venezuela en 1818, y donde se reúnen los llaneros de José Antonio Páez, el Centauro de los Llanos, luego de su reunión en el Hato Cañafístola para el 30 de enero de 1818.
luego de una fuerte comunicación epistolar con Bolívar. Dentro de estos episodios interesantes, se encuentra también el fusilamiento de Manuel Piar, nacido en Curazao y que va a ser fusilado el 16 de octubre de 1817. Este personaje, digamos, casi olvidado de la historia de Venezuela, fue el héroe de las batallas de El Juncal y San Félix, que aseguraron para los patriotas el territorio de Guayana. Con todo esto se logran pasos importantes para liberar parte del territorio venezolano en la parte del centro sur y el reconocimiento de Bolívar como líder definitivo. Aquí nosotros encontramos en esta pintura parte del momento de las campañas del centro, en particular de las tomas de las flecheras, que es del 6 de febrero de 1818. Encontramos a los llaneros como hombres sencillos, hombres básicamente mal trajeados, y vemos a Bolívar al fondo, de forma sencilla, ¿no? Entre los tantos puntos que se hablan en el Congreso de Angostura, que ya habíamos dicho de que se realizó el 15 de febrero de 1819, se piensa en la libertad de la Nueva Granada, territorio que, como ustedes ya conocen, no era desconocido por Bolívar, pues ya él lo había recorrido en exitosas campañas por el Magdalena, y además la campaña admirable de 1813 comienza efectivamente en Cúcuta, en Colombia. Entonces, esto es importante decirlo, ¿no? Para este fin, o para el fin de ir sentando las bases de la expedición emancipadora de Colombia, Bolívar llama a Francisco de Paula Santander, colombiano, para que realice expediciones en el Casanare, en la provincia del Casanare. Entonces, esta figura de Francisco de Paula Santander va a ser fundamental para los primeros pasos que van a llevar a la batalla de Boyacá. No es cuestión, digamos, de esta ponencia hablar sobre el papel de Francisco de Paula Santander ya para el año 28 o para el año 30, sino destacar, digamos, la figura del héroe y el que allana el camino para la campaña de Boyacá. Una vez que esta campaña por el Casanare es exitosa, Bolívar marcha entusiasmado hacia Apure, donde se reúne con Páez en el Arauca y luego convoca a una junta de guerra con todo su frente militar, es decir, José Antonio Anzoátegui, Pedro León Torres, Carlos Sublet, Pedro Briceño Méndez, Antonio Rangel, Ambrosio Plaza, Juan Guillermo Iribarren y Manuel Manrique, para pasar revista a su ejército el 26 de mayo de 1819. Todo esto apoyado por la Legión Británica bajo el mando del coronel James Rooke, y donde también participaron los coroneles Gustavus Hippisley, English Elson, Henry Wilson, Robert Skinny, Donald Campbell, Messeroni, Ferns, y los generales Gregor MacGregor y John Devereux, este último de la Legión Irlandesa. Y todo esto desde 1817 hasta 1824. A este respecto, al respecto del coronel Rooke, el coronel Guillermo Plaza Solarte, que escribió el libro Legión Británica y la Independencia de Colombia, habla al respecto de que ocurrió un momento interesante en la campaña de la liberación de la Nueva Granada,
Y esto fue en la batalla del Pantano de Vargas, en el cual, por metralla de artillería, el coronel Rook fue herido en el brazo izquierdo, por lo cual se le tuvo que amputar dicho brazo. En ese momento, alzando el brazo que le quedaba, dijo con marcado acento inglés: ¡Viva la patria! El cirujano, que era inglés, comenta lo siguiente, y me disculpan mi pésimo inglés. Which country? Ireland or England? ¿Cuál patria? ¿Irlanda o Inglaterra? Rook meneó negativamente la cabeza y contestó: The country which will bury me. La patria que me ha de dar sepultura. Efectivamente, fruto de estas heridas, el coronel Rook muere días después de la amputación en el convento de Belencito, en el actual departamento de Boyacá, razón por la cual es recordado con mucho orgullo y aún se le rinde homenaje en Colombia, como uno de los artífices de la independencia de las actuales naciones sudamericanas. En una muestra de gran arrojo y valentía, Bolívar y sus compañeros de armas se lanzaron por el páramo de Pisba, que efectivamente está a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, bajo una incesante lluvia que era acompañada fielmente de granizo y de un viento helado y perenne, en un ascenso sinuoso por los Andes. Esta es una de las situaciones más complejas y difíciles para un ejército, considerando de que, como ustedes pueden ver en la gráfica, la mayoría de este ejército era de llaneros y no tenía el abrigo adecuado, ni mucho menos la alimentación necesaria. Y sin embargo, aún así, siguieron las indicaciones dadas al pie de la letra por Bolívar. Podemos darnos una imagen de lo terrible que fue esta situación a través del cuadro que tenemos en la pantalla, que es del pintor Francisco Antonio Cano, que se llama Paso del Ejército Libertador por el páramo de Pisba, que inmortaliza, digamos, esta travesía. Y donde se ve a Bolívar rindiendo tributo a uno de los caídos. Este cuadro, digamos, es bastante aleccionador sobre la dureza de este cruce por el páramo de Pisba, por los Andes colombianos. Aunque el historiador Rafael María Baralt dice de que parecía el ejército una turba de bandidos fugitivos, estos se recuperaron y triunfan efectivamente en Pantano de Vargas el 25 de julio de 1819, para que el 7 de agosto de 1819 los patriotas vencieran en el puente Boyacá, que era vital para entrar a Santa Fe de Bogotá, que era el centro del virreinato, donde efectivamente destrozaron el ejército español al mando del general José María Barreiro, y en consecuencia logran que el virrey Juan de Sámano abandonase Bogotá precipitadamente, dejando archivos y dinero. Esta batalla de Boyacá, que libera el territorio neogranadino, es decir, el territorio colombiano actual, constituye un paso extraordinario, pues se cerca Pablo Morillo en Venezuela y se obtiene un gran poder económico y se sientan las bases para la Gran Colombia, organizando el Libertador a la Nueva Granada para luego ir a Guayana. Y el 17 de diciembre de 1819 dicta la ley fundamental de Colombia, uniendo los departamentos de Venezuela, Quito y Cundinamarca, quedando para siempre el recuerdo del generoso y del valeroso general José Antonio Anzoátegui, quien muere súbitamente el 15 de noviembre de 1819 en Pamplona, debido a lo que el médico habla como una fiebre mortal.
con tan solo 30 años, dejando una campaña que no pudo realizar, que iba a ser en el norte de Colombia, e iba a llegar hasta Maracaibo, que es conocida por su fuerte apego al rey. Con este paso trascendental, en el año de 1820, se da a favor de los patriotas, de la causa patriota, y se firma el Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra en los días 25 y 26 de noviembre de 1820 en Santa Ana, Estado Trujillo, donde se deroga la guerra a muerte que había sido proclamada por Bolívar el 13 de junio de 1813, también en el mismo Trujillo. Dicho tratado sería elaborado por José Antonio Sucre, y diría Bolívar de él en su resumen sucinto de la vida del general Sucre de 1825, que este tratado es digno del alma de Sucre. Él será eterno como el más grande monumento a la piedad aplicado a la guerra. Por esto es reconocido Sucre como el padre del derecho internacional humanitario, que este va a ser tema que va a tratar el colega Gabriel Cordero. Sin embargo, esta paz duraría poco tiempo, pues Maracaibo se levantaría el 28 de enero de 1821 al mando del general Rafael Urdaneta, iniciándose las hostilidades nuevamente el 28 de abril del año 21. El 11 de mayo de 1821, Páez sale de Apure para encontrarse con Bolívar, reuniéndose primero el 12 de junio y el 16 con las fuerzas de Urdaneta, proveniente de Maracaibo, quien no va a alcanzar a llegar, quedando enfermo Barquisimeto debido a su precaria salud, que lo va a acompañar durante toda su vida. Bolívar comenzó a formar sus divisiones que estarían formadas por Bravos de Apure, Británico, estas dos con Páez, la Guardia, Batallones Boyacá, Tiradores y Vargas, el Escuadrón de Jinetes, El Sagrado, que estarían a cargo de Aramendi Cedeño, las brigadas de la Guardia, Rifles, Granaderos, Vencedores de Boyacá y Anzoátegui con Plaza, y un regimiento con Rondón. Mariño sería el jefe del Estado Mayor y el general Latorre estaría comandando las tropas españolas. Aquí podemos apreciar en las láminas dos escenas poco conocidas de la batalla de Carabobo, hechas al momento de la batalla. Para el 23 de junio, hoy hace 200 años, Bolívar pasó revista a las tropas y el 24 se realizaría la batalla. Bolívar ordenó a Páez que franqueara a su enemigo por la derecha, debido a que parecía ser el lado débil del ejército español. El fuego era vigoroso por ambas partes, por lo que el batallón Apure estuvo a punto de perder terreno, pero fue ayudado por el batallón británico que le seguía. Esto fue vital, pues dio tiempo a que el Apure se reformase, decidiendo estas dos compañías la batalla. Los llaneros, en muestra infinita de valor, arrollaron a los enemigos y se vieron en campo abierto, se creyeron invencibles y efectivamente vencieron. Aquí en esta imagen que mostramos en pantalla vemos al general Páez con los llaneros, ¿no? Piense que el resultado de la lucha fueron batallones realistas enteros tomados como prisioneros, aunque la batalla en efecto había durado menos de una hora. Latorre y Morales, quienes eran los encargados del ejército realista, huyeron
Y tristemente, para el caso republicano, entre los 200 muertos se encontraban grandes hombres que con su arrojo lograron ser un pilar para la República. Aquí en la gráfica encontramos la muerte de Pedro Camejo, apodado el Negro Primero. Y también el general Ambrosio Plaza y Manuel Cedeño. Con esta batalla, Caracas, Cumaná, Valencia y La Guaira no tardarían en estar bajo el poder republicano. Vamos a hacer una pausa en este momento y vamos a observar el cuadro, por ponerle algún nombre, de la batalla de Carabobo completo. Muy pocas personas conocen de que esto realmente es la cúpula del Congreso donde Martín Tovar y Tovar realiza esta obra. Y encontramos diversas escenas. Encontramos el Estado Mayor de la batalla de Carabobo, donde están Simón Bolívar, Bartolomé Salón, el irlandés Daniel Florencio Leari, está Santiago Mariño, Pero Diseño Méndez y Juan José Conde. En la segunda escena se encuentra el batallón Cazadores Británicos y vemos a Thomas Ilderton Ferriar, comandante del batallón, bajo el árbol con el sable en alto en el momento en el que muere. En la tercera escena encontramos la muerte de Pedro Camejo y encontramos a la primera división liderada por Páez. En la cuarta escena encontramos a Diego Ibarra, quien se encuentra en un caballo blanco acompañado de Miguel Antonio Vázquez, José Laurencio Silva, Francisco Aramendi y Juan José Rondón. En la quinta escena cae el general de división Manuel Cedeño, el coronel Ambrosio Plaza, quienes van a morir posteriormente por las heridas. Y en la última escena de la batalla de Carabobo, del cuadro que conocemos tradicionalmente como la batalla de Carabobo, vemos el cuartel general del mariscal de campo Miguel de la Torre, comandante del ejército realista, ardiendo en llamas. Muestra de la derrota que sufren los españoles. Entonces, este es el cuadro completo, que por lo general uno ve en detalle. Con esta batalla, faltaría solamente Maracaibo y Coro para ser liberadas. Esto llegaría el 24 de julio de 1823 con la batalla naval del lago de Maracaibo, donde la escuadra patriota del almirante José Prudencio Padilla triunfó sobre la realista de Ángel Laborde, dando paso a que el 5 de agosto todo reducto español en Venezuela se retirase para que quedase el territorio libre. Dentro de las otras escenas importantes de estas batallas que dieron la libertad del territorio venezolano, en el mismo 1823 Bolívar encarga a Páez ganar Puerto Cabello, donde habían huido la mayoría de los realistas que quedaban en Venezuela. Páez junto a sus llaneros estuvieron la noche del 7 de enero, y cito las palabras del propio Páez: 4 horas cruzando el manglar con el agua hasta el pecho y caminando sobre un terreno muy fangoso, sin ser vistos a favor de la noche. Es así que el 8 de enero, tras un fuerte combate, se pone fin al último reducto español en Venezuela, que se mantenía en el castillo de San Felipe, en Puerto Cabello. Al final, el general Sebastián de la Calzada le entregaría su espada en señal de rendición al centauro de los llanos, José Antonio Páez, quien sella con sus lanceros la libertad de la patria. En cuanto a las imágenes que tenemos en pantalla, podemos observar en un primer plano una pintura realizada por Tito Salas en esta época de gloria de Páez, que muestra un Páez gallardo, fuerte, con los llaneros al fondo. Y como dato curioso, Páez fue el único héroe de la independencia que fue fotografiado.
Al lado de esta imagen, en plena gloria de Páez, mostramos al Páez en una fotografía que pudo haber sido tomada entre 1859 y 1863 en Nueva York. Ya viejo, ya cansado de tantas luchas que vivió, no solamente en la Guerra de Independencia, sino también en el establecimiento de la República de Venezuela a partir de 1830. En 1820, los patriotas de Guayaquil desconocieron la autoridad de los españoles y formularon una junta de gobierno que dio aviso a José de San Martín, libertador de Argentina, y a Bolívar. Colombia, generosa toda lucha por la libertad, envió a Antonio José de Sucre para ayudar a los patriotas guayaquileños como jefe de las tropas. La misión de Sucre también consistió en convencer a la Junta guayaquileña para que firmara un pacto con Colombia, mediante el cual Ecuador, que estaba conformado en esa época por los departamentos de Azuay, Guayaquil y Quito, quedara subordinada a Colombia, a la Gran Colombia. Posteriormente, el Libertador fue a la ayuda de Sucre después de la derrota de Huachi, marchando sobre Popayán y operando en Pasto, que se caracterizaba por su apego a los realistas. A pesar del conocimiento que tenía Bolívar de la región, se enfrentó a García en las alturas de Bomboná el 7 de abril de 1822, y aunque triunfantes los republicanos, esta batalla no fue definitiva y dejó grave al ejército libertador, haciendo que se retirase en busca de apoyo. Sucre, quien era un militar brillante, se encargó de organizar y disciplinar a su ejército, recibiendo apoyo de los peruanos al mando del coronel Santa Cruz. Es así como, de esta manera, el 24 de mayo de 1822, la batalla de Pichincha se realizó. A pesar de la fuerte lucha, los realistas efectivamente perdieron en este terreno andino, haciendo que Aymerich y García capitulasen, dejando a los patriotas muchos prisioneros y material de guerra, quedando con esta batalla independizada Quito del poder español y anexada al territorio de Colombia. Entonces, así, de esta manera, se libera la actual Ecuador a través de estas dos batallas, Bomboná y Pichincha. Para este mismo año, el 26 de junio de 1822, se realiza una de las entrevistas que define la lucha por la independencia en América y reúne por única vez a los dos grandes héroes de América del Sur. Hablo del general José de San Martín, quien fue libertador de Argentina, participó en la independencia de Chile y declararía la independencia del Perú, y Simón Bolívar, que bueno, ya nosotros conocemos. Esta entrevista establece una alianza entre el Perú, del cual San Martín fue nombrado protector en 1821, y Colombia, que estaría representada por Bolívar. Esta reunión, a pesar de que se realizó en el mayor secreto y sin testigos, con el tiempo y con declaraciones de ambos próceres, se vio de que los puntos de esta entrevista fueron los siguientes: el sistema de gobierno que iba a regir en América Latina, en América, donde San Martín apoyaba un modelo monárquico y Bolívar un sistema republicano, y
Se habló también del destino de la provincia de Guayaquil, si se iba a unir a Perú o se iba a unir a Colombia. La reparación de la ayuda que el Perú había brindado anteriormente para la liberación de aquella provincia, la provincia de Guayaquil, y el final de la campaña contra los realistas, cuya etapa definitiva debía librarse en el recientemente independiente Perú, ya que en zonas de la sierra peruana se encontraban los últimos reductos de los ejércitos realistas instalados en Sudamérica. Después de esta reunión con Bolívar, esta entrevista con Bolívar, San Martín regresó al Perú, luego fue a Argentina y se retira definitivamente de las gestas independentistas al irse a Francia, donde muere en Boulogne-sur-Mer el 17 de agosto de 1850. Aquí vemos de esta etapa el cuadro de Daniel Hernández Morillo, donde vemos a José de San Martín en plena etapa libertadora de las campañas de los Andes, y de esta época, digamos, de los grandes héroes latinoamericanos, se dio la oportunidad también de que San Martín fuese fotografiado, y aquí lo vemos en Francia, 2 años de su muerte, en 1848, lo que representa un gran testimonio gráfico de que estos hombres no son simplemente nombres en un libro de historia, sino que efectivamente existieron y existe un archivo, digamos, tangible de esto. Por eso es que coloqué las fotos tanto de Páez, el héroe de Carabobo, la figura principal en la batalla de Carabobo, y de José de San Martín, quien liberaría las provincias de La Plata. A pesar de que el 28 de julio de 1821 San Martín proclamaba la independencia de Perú en la plaza principal de Lima ante una multitud, el fuerte apego virreinal hizo que el nuevo gobierno fuese desafortunado y fue vencido al poco tiempo, por lo cual el gobierno de Perú pidió ayuda a Colombia. Bolívar había enviado una expedición auxiliar al Perú, pero fue hostilizada y regresada a Colombia. Luego envió apoyo y destacó a Sucre como ministro plenipotenciario, aunque con la difícil situación existente en el Perú, Bolívar terminaría como jefe del ejército, y obligado por estas circunstancias, tuvo que hacer acto de presencia, llegando al Callao el 1 de septiembre de 1823, siendo apoyado por José Bernardo Tagle, marqués de Torre. Con la ayuda de Sucre y de Eres, se organiza el Ejército Unido Libertador con 9.500 hombres, siendo secundado por La Mar, Lara, Córdoba y Santa Cruz. Aunque los españoles podían movilizar 20.000 hombres, que es una cantidad exorbitante para la época, y estas estarían al mando de Canterac, Valdés y Olañeta, ya para el 6 de agosto de 1824, el Libertador coronaba las alturas de Junín, conociendo la fractura del ejército español debido a que Olañeta se había retirado al Alto Perú en oposición al virrey, haciendo de que con esta división comenzara la batalla y se derrotara el orgulloso ejército de Canterac, que poseía 7.000 soldados de infantería y 1.300 jinetes. Sin embargo, con todo esto, la batalla de Junín fue una victoria moral más que una gran batalla. O sea, no sería una batalla definitiva para este momento, para el territorio peruano. En este mismo contexto y con la victoria de Junín, el Congreso colombiano, por ley del 28 de julio de 1824, deroga la ley de octubre de 1821,
donde se le concedían facultades extraordinarias a Bolívar, vedándolo prácticamente de seguir comandando las tropas colombianas, por lo cual, a pesar de lo oportuno de la medida, esta fue acatada por Bolívar, colocando su ejército a las órdenes de Sucre y retirándose a Lima con el carácter de dictador del Perú. Ya para el 19 de septiembre de 1824, Sucre asume el mando del ejército y abre operaciones contra el virrey La Serna, comandando a 5.780 combatientes entre colombianos, peruanos y argentinos. El 9 de diciembre se decidió la libertad del continente en el campo de Ayacucho. Sucre, apoyando a sus soldados, les dijo: soldados, del combate de hoy depende la suerte de la América del Sur. Otro día de gloria va a coronar vuestra admirable constancia. Soldados, viva el Libertador, viva Bolívar, Salvador del Perú. Junto con el general Córdoba, que dijo: soldados, armas a discreción y a paso de vencedores. En el libro escrito por el general Guillermo Miller, In the Service of the Republic of Peru, ofrece la visión de los independentistas. No es solamente el talento militar de Bolívar, ni el de Sucre, que ya es bastante, sino que el ejército unido se nutrió también de buena parte de la experiencia militar del siglo, pues tenía el batallón Rifles del Ejército de Colombia, a varios mercenarios pertenecientes a tropas europeas, que en su mayoría eran voluntarios venidos de Gran Bretaña. Esta unidad sufrió considerables bajas en Corpahuico. Sin embargo, también contaba con el apoyo de varios que lucharon en los procesos de independencia de España, cuando estuvo bajo poder francés, militares que estuvieron en la independencia de Estados Unidos y del resto de Hispanoamérica, quienes eran veteranos, e incluso se encuentra el caso de Carlos Sobersby, quien era mayor de origen germánico y quien luchó en Borodino contra Napoleón en Rusia. Entonces, estos ejércitos, o sea, tenían una gran experiencia, más la sapiencia y la inteligencia militar de Bolívar y de Sucre. El virrey La Serna y los demás oficiales intentaron restablecer la batalla y reorganizar a los dispersos que huían, y el mismo general Canterac dirigió la división de reserva sobre la llanura. Sin embargo, los batallones del Gerona no eran los mismos que vencieron en las batallas de Torata y Moquegua, pues durante la rebelión de Olañeta habían perdido a casi todos sus veteranos e incluso a su antiguo comandante Cayetano Ameller. Esta tropa estaba compuesta por reclutas forzados a combatir y que se dispersaron antes de enfrentar al enemigo, siguiéndole luego una débil resistencia del batallón Fernando VII. Ya para la 1 de la tarde del 9 de diciembre de 1824, el virrey había sido herido y hecho prisionero junto a gran número de sus oficiales. Y aunque la división de Valdés seguía combatiendo en la derecha de su línea, la batalla estaba ganada para los independentistas. Sucre en su momento confiesa que las bajas patriotas fueron 370 muertos y 609 heridos, mientras que los realistas, las muertes se estimaban en 1.800 muertos y 700 heridos. Por lo tanto, esta batalla fue desastrosa para el ejército español, y de hecho fue la última gran batalla que se realiza en suelo americano, y es la batalla definitiva, a pesar de que existan varios reductos más adelante. De aquí efectivamente el héroe es Antonio José de Sucre, quien no solamente vence en la batalla y
y se deja vencer por el orgullo, sino que demuestra nuevamente ese carácter humanitario, ese carácter de que en la victoria también el vencido merece algún tipo de reconocimiento. Por lo que después de la derrota, Sucre ofrece una honrosa capitulación en la cual se entregaba, o sea, de parte de los españoles, se entregaba todo el territorio peruano y todas las posiciones del ejército realista a los patriotas, y a los españoles se les permitió el uso de uniforme y de espada. Aparte, a los que se retirasen a España se les daría medio sueldo y transporte, de manera que estos se vieron protegidos por Sucre para que se retiraran a Europa. Y los que quisieran ingresar al Ejército Libertador, estos serían recibidos con sus grados respectivos. Por lo tanto, esta capitulación de Ayacucho, más que la muestra de una persona que vence a otro y que a pesar de lo humillante de la batalla para España y sobre todo en el territorio de los incas, que fue baluarte de España junto al virreinato en México, Sucre se muestra generoso con los españoles. Al final, el Congreso peruano prorrogó al Libertador las facultades dictatoriales y dio un voto de agradecimiento a Colombia y puso 1 millón de pesos a disposición de Bolívar y otro 1 millón de pesos para el ejército. De este 1 millón de pesos, para los que pregunten qué sucedió con el 1 millón de pesos de Bolívar, Bolívar rehusó el dinero y al final esto fue redistribuido entre las tropas a razón de grados militares, del esfuerzo en la batalla, entre otros criterios. A pesar de que Ayacucho significó la libertad de toda la América del Sur, aún quedaba 2 reductos. Uno de estos en la naciente República de Bolivia, o llamada en su primer momento República de Bolívar, en 1825. Olañeta, de quien ya hemos hablado, que se había separado del ejército realista en Perú, se había negado a la capitulación de la Serna que había hecho en Ayacucho y se retiró hacia Potosí, colocándose a las orillas del río Tumusla, donde el 1 de abril comenzó la batalla. Olañeta, bueno, estaba rodeado por el norte las tropas de Sucre y por el sur las tropas argentinas de Álvarez de Arenales. Este combate fue reñido y Olañeta, herido por una bala, cayó al suelo. Al ver esto, sus soldados se dispersaron, entregándose algunos al jefe vencedor. La figura de Olañeta terminaría en desgracia al morir al día siguiente, el 2 de abril. Diría Urcullo, quien tenía la misión de buscar a Olañeta para su rendición, declaró que un soldado le había disparado para vengar la honra de su esposa. El segundo reducto estaría en el Callao, en Perú. Para el 23 de enero de 1826, el general Bartolomé Salom toma la plaza del Callao, en Perú, donde se encontraban algunos españoles que no aceptaron la capitulación de Ayacucho, por lo que se vieron sostenidos por su heroísmo desde el 5 de febrero de 1824. El puerto del Callao fue sitiado por un férreo bloqueo naval de las fuerzas colombianas, peruanas y chilenas, cuyo asedio terminó en victoria. Es loable mencionar la labor del brigadier José Ramón Rodil y Campillo, quien, esperando refuerzos desde 1825, estamos hablando de que ya es el año 26, principios del año 26, este brigadier español se mantuvo en pie en la fortaleza real Felipe y en el amurallado La Fortaleza, quien con más de 8,000 refugiados sin suficientes provisiones, muriendo de escorbuto, de disentería, de desnutrición y comiendo ratas para sobrevivir,
resistieron al asedio militar de Salom, quien en su momento, y al verse ya rendido y prácticamente diezmados por las enfermedades, se hicieron las negociaciones correspondientes que llevarían al término del sitio del Callao. Salom quería fusilar a Rodil, pero Bolívar, ante el heroísmo de esta defensa que venía ya desde el año 24, Bolívar diría de Rodil: el heroísmo no es digno de castigo. Por lo tanto, los pocos militares que resistieron en el sitio del Callao salieron con todos los honores militares. Es así que de esta manera, con Olañeta muerto y el último general español en América del Sur y su ejército diezmado y ganaba en el Callao, se concluyó este magnífico ascenso del ejército libertador hasta llegar a la cumbre, que es la libertad de la América del Sur, cuyo sueño inmarcesible estaba entre los soldados que dieron su vida para que pudiese ser posible la libertad. Quedaba solo con este paso, con ya las grandes victorias, ya los españoles fuera del territorio de América del Sur, quedaba solo otro gran sueño: la unión. Pero por diversos factores que escapan al tema de esta ponencia, este sueño no se lograría y se interrumpiría definitivamente, o terminaría definitivamente en 1830 con la muerte de Sucre el 4 de junio y la de Bolívar el 17 de diciembre de ese año, y con el desmembramiento de la Gran Colombia. Quedaría así sepultada Colombia junto con Bolívar entre la gloria y el honor del título más grande que se le puede conferir a un hombre, que es el de libertador. Quiero cerrar esta ponencia mostrando el cuadro, o mejor dicho, el boceto para un gran cuadro llamado El Panteón de el gran Arturo Michelena, donde se muestran a todos los héroes que en algún momento de la existencia tomaron parte en este camino de la independencia. Agradecido con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por haber participado y por haberme escuchado. Entonces, bueno. Gracias, profesor Jorge Medina. Le damos la palabra entonces al profesor Gabriel Cordero, especialista en Derecho Humanitario, quien va a hablar sobre el origen del derecho humanitario en el armisticio para la regularización de la guerra de Antonio José de Sucre. Adelante, profesor. Muy buenos días a todos, a la directiva del Tecnológico, que ha tenido por bien invitarme a este evento. Estoy muy agradecido con todos y bueno, no preparé una presentación de diapositivas tan elaborada como la del profesor Jorge, pero preparé una pequeña disertación que va a dar unas cuantas luces al nacimiento del conocido derecho de la guerra, que en muchos libros y para muchos catedráticos es de origen europeo, pero para muchos doctrinarios y estudiosos de la materia es un producto de patente latinoamericana. El derecho humanitario, primero, para entenderlo, es necesario saber que es una de las tres áreas principales del derecho internacional público, que se encarga de la regularización y estudio de dos fases fundamentales del proceso armado, que es el derecho
a la guerra y el derecho en la guerra, el ius ad bellum y el ius in bello, que serían tratados específicamente y de forma majestuosa por el general Antonio José de Sucre en el Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra, firmado en 1820. Los fundamentos de este tratado van a venir a dejar una huella fundamental en la forma de combatir bajo principios de humanidad, de fundamento en la dignidad de la persona y en otra serie de principios que posteriormente vendrían a ser retomados por grandes instrumentos como serían a posteriori los convenios de Ginebra. Pero eso no sería tema de esta ponencia. Al momento de hablar del derecho humanitario, también es necesario resaltar que esta área del derecho internacional se viene a regir bajo otra serie de principios también, como lo es el reconocimiento del contrario, del opuesto. Es así como nace el derecho humanitario, como un consenso de partes que se reconocen mutuamente. Y al reconocerse mutuamente, deciden evitar lo que serían los actos de crueldad innecesaria, los actos de perfidia, como se conocen actualmente. Es por medio de este reconocimiento de contrarios que, por medio de autonomía de la voluntad de las partes, en este caso los estados beligerantes, deciden evitar estos actos pérfidos, innecesarios de combate, para una guerra más justa y alejada de una serie de conductas que, lejos de lograr el fin último de cualquier conflicto armado, en este caso el conflicto independentista, vendrían a ser una forma de diezmar población. De allí los elogios que el Libertador daría a Sucre por su tratado de armisticio y regularización de la guerra, que vino a esbozar todos estos principios de reconocimiento del opuesto a los fines de un trato más humano hacia los opuestos, y no solamente eso, sino que se vuelve una garantía de respeto en el caso de cada uno de los participantes. Vendría a ser un ejemplo que sería citado en distintas situaciones del futuro. Por lo tanto, su importancia al momento de hablar de que este tratado internacional, que por más fugaz que fuese, marcó una diferencia notable en el desarrollo de nuestro trayecto independentista. Si hubiera alguna pregunta hasta el momento, estaría... Adelante, profesor Cordero, continúe. Bueno. Por eso, como recordaba, la importancia de este tratado vino a marcar la forma de hacer guerra a lo largo de las distintas batallas que fueron forjando el camino que se expuso anteriormente por el profesor Medina. Esa sería toda la disertación que
que preparé para el evento. ¿Habría alguna pregunta, alguna duda? Ok, si alguien tiene alguna pregunta que hacerle al profesor Cordero, la puede hacer abriendo el micrófono o también la puede hacer por el chat. Aprovechamos para agradecer al profesor Cordero su participación el día de hoy en esta videoconferencia con motivo del bicentenario de la batalla de Carabobo. Parece que no hay ninguna pregunta. Gracias, profesor Cordero, por tu disertación el día de hoy. Y le vamos a dar la palabra entonces a nuestro tercer invitado, el doctor José Salvucci, abogado, doctor en Derecho y Ciencias Gerenciales, quien va a brindarnos unas reflexiones en torno a la libertad. Adelante, doctor Salvucci. Buenos días, ¿me escucha? ¿Se escucha bien el volumen? Sí, perfecto, doctor Salvucci, lo escuchamos. Pero buenos días a todos y gracias también al Instituto por la deferencia de invitarme a esta conmemoración de esta fecha patria y hacer algunas reflexiones sencillamente sobre el tema de la libertad. Como vimos en la exposición excelente que hizo el profesor Medina, podemos referir que la libertad no se da de una vez y tampoco se da para siempre, sino que se va conquistando todos los días a través de cada una de las acciones que se realizan. Creo que hablar de libertad es un tema que tiene varias aristas. Y tiene varias aristas porque es un tema que es, si se quiere, muy abstracto, pero tratarlo de definir y llegar a algo muy específico también es un poco complejo. Son de esas cosas que todos sabemos de alguna forma qué es y la hemos experimentado, pero nos cuesta muchas veces definirla y poderla expresar o darle forma a través de las palabras. Es de esas cosas que más que expresarlas con palabras se sienten. Pero bueno, hay que expresarlas, hay que decirlas de alguna forma con algunas palabras y eso es lo que voy a tratar de indicar. Fíjense que todo este tema que nos ha expresado tanto la de el profesor Medina como el profesor Gabriel también, pues de alguna forma nos hacen ver que el ser humano tiene una constante búsqueda de reconocimiento de una condición que le es propia. No digamos que es la búsqueda de la libertad, porque dentro de los derechos humanos hoy día se nos considera que es algo inherente a la condición humana, cosa que quizás en el pasado nada de eso fue considerado como inherente, sino sencillamente era algo que se constituía, se atribuía, se le daba. Veas el caso de los esclavos a los cuales no eran libres, sino sencillamente se les constituía en un momento dado la posibilidad de ser libres. Hoy día se nos considera que es algo inherente, es un atributo, es un derecho, es una cualidad, es una facultad inherente al ser humano. Y no solamente es un derecho, sino que también es un deber. Y ya veremos por qué. Hablar en este deseo de reconocimiento de la libertad, se me reconoce algo que ya yo tengo, se me reconoce algo que yo poseo.
se me reconoce algo que ya me es inherente. Nadie me lo está dando. Sencillamente, por el hecho de ser humano, soy libre. Decía el Papa Pío XII que la libertad es un don, pero también es una carga, porque este don de libertad, este atributo, pues también lleva como derivado una serie de consecuencias por las cuales nos tenemos que hacer responsables. Y cuando decimos que nos hacemos responsables, cabe preguntarnos, ¿estamos o está el pueblo como en su momento se consideró cuando la batalla de Carabobo y todas esas luchas que se dieron para buscar la independencia, estaba preparado para ese don, para ejercer ese don? Pues bueno, nuestros libertadores, sin duda alguna, en ese momento decidieron que sí, y por eso emprendieron una gran pelea para buscar conocimiento. Ay, no, de esa vaina de bicentenario te digo algo. Perdón. Por favor, agradezco que apaguen los micrófonos para que se pueda entender mejor la charla. Ahora, cuando hablamos de libertad, tenemos que hablar una libertad no solamente individual, sino también colectiva. Una libertad que hablamos en sentido positivo y en sentido negativo. La que es la libertad positiva es la que proviene del dominio propio del individuo, es decir, es la libertad individual. Es la libertad que todos poseemos como esa capacidad humana de actuar por voluntad propia. Esa facultad y derecho a elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad e inclusive dentro de su propia esfera individual, aun cuando no esté enmarcado dentro de una sociedad. Y esa libertad negativa, que es la que protege al individuo de las arbitrariedades de la autoridad, de esa tiranía de la autoridad, que es la que el Estado está llamado a proteger para que el individuo pueda desenvolverse y desarrollarse libremente de manera tal que pueda desenvolverse, pueda lograr desarrollar sus capacidades, pueda lograr expresar su ser, pueda manifestar lo mejor de sí y por supuesto pueda convivir junto con otros. Esta condición de persona libre no está privada ella ni sometida a una voluntad de otro, ni está constreñida por una obligación, deber o disciplina. Pudiéramos definir esta libertad como la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad, sin más limitaciones que el respeto de la libertad de los demás. Es allí cuando hay libertad, cuando las personas pueden obrar sin coacción y opresión por parte de otros sujetos. En otras palabras, la libertad permite a cualquiera decidir o no hacer algo, pero también lo hace responsable de sus actos en la medida en que comprenda las consecuencias que de ellos derivan. Y esto último es precisamente porque ciertamente puede ser que alguien no tenga la capacidad para ejercer esa libertad
por razones de sanidad mental, pero también puede ser porque esté privado de esta por haber obrado en contra del orden de una sociedad, atentando ya sea contra un colectivo o contra una persona individual. Esta facultad que es inherente al ser humano es reconocida como un derecho y como un valor. Y es un valor y un derecho porque tiene en cuenta la voluntad personal y también tiene en cuenta la voluntad de un colectivo, de un grupo. Esta libertad tiene límites, ya que se debe respetar no solamente la libertad propia, sino también la libertad ajena. Y esto nos lleva también a reflexionar un poco sobre hasta qué punto puedo yo considerarme libre. Soy libre sencillamente porque hago lo que quiero, vivo como quiero y no estoy atado a ninguna ley, a ningún acto que la limite. Creo que esto sería un concepto errado, porque en una sociedad la libertad está limitada por leyes, por un orden. Leyes que están precisamente, u orden que están precisamente en beneficio de otros ciudadanos, porque no somos cada uno de nosotros de manera individual, sino que somos un colectivo que convivimos. Es decir, la libertad puede verse, como lo dije, desde un punto de vista individual y desde un punto de vista colectivo. Cuando lo vemos como colectivo, lo vemos como un grupo de personas que conviven y tienen que compartir también dentro de su esfera la libertad junto con otros. Lo que nos puede suceder a nosotros de manera individual es lo que le sucede también a otros de manera individual. Entonces hay que establecerse ciertos límites para que pueda haber una adecuada, una armoniosa y una correcta convivencia. Entonces, desde ese punto de vista, opera aquel aforismo que dice, mi libertad llega donde comienza la libertad de los demás. Es así como en una sociedad existen libertades que son libertades cívicas, que son consideradas como la capacidad de realizar diferentes actos de trascendencia pública, sin impedimento por parte del Estado en cuanto a que yo tengo la libertad para poderme expresar, para poder ser, para poderme desenvolver, para poderme desarrollar, para ejercer la, mis capacidades de la mejor manera, pero a su vez, si bien se me va a garantizar ese disfrute, también el Estado me va a proteger que ese disfrute sea realizado de una manera adecuada. Y en ese aspecto se establecen una serie de libertades cívicas, como sería la libertad de expresión, que es la posibilidad de expresar y defender públicamente mis ideas y opiniones, la libertad de reunión o asociación, la libertad de pensamiento, la libertad de culto, religión, la libertad de acceso a la información, como lo puede ser esta conferencia, y como modernamente podemos ver el derecho humano al acceso a la información a través del Internet, declarado por las Naciones Unidas como tal en el año 2011. Asimismo, la libertad económica, la posibilidad de dedicarme a cualquier actividad de producción
sin más limitaciones que las establecía la Constitución y las leyes. Todos estos principios son recogidos en una constitución, que de alguna forma las constituciones son ese pacto que la sociedad decide hacer para establecer las formas en que voy a desarrollarme como persona y voy a desarrollarme como sociedad, pero a su vez las condiciones en las cuales ese Estado, que es el poder político, va a garantizarme el poder ejercer esa libertad de manera individual y de manera colectiva, y a su vez cómo va a proteger lo mejor de nosotros y lo peor de nosotros cuando nos da las garantías de poder, cuando hacemos algo malo, de garantizarnos nuestros derechos con un proceso justo, que era lo que decía Thomas Jefferson en alguna oportunidad refiriéndose a la Constitución de los Estados Unidos. Si la Constitución no protege lo peor de nosotros, ver lo mejor. Entonces, hablar de libertad sin llegar a lo que es el libertinaje que en un momento dado pudiera confundirse, pues ese libertinaje es esa actuación, esa conducta desenfrenada, abusiva y irrespetuosa de algo que se dice o se hace y que por supuesto va en perjuicio de los demás ciudadanos, de la sociedad, del país o de un orden constituido. ¿Y qué pudiera ser una manifestación de libertinaje? Un desenfreno en que se puede ver el abuso de alcohol, de drogas, de palabras u opiniones agresivas, sin tolerancia, etcétera. Todo aquello que pudiera perjudicar a otros y haciendo un uso abusivo e incorrecto, ilegal y antiético, amoral, de lo que viene a ser la libertad y que por supuesto entra en un campo de ilegalidad, de antiético, de amoral. Acuérdense que lo ético se refiere a las personas y lo moral se refiere a lo colectivo. La ética es personal, la moral es colectiva. Y cuando hablamos nosotros de los principios y los valores, esto es importante hacerlo, saber y destacar. Yo lo quiero recalcar porque muchas veces hablamos de nuestros principios y nuestros valores. Y la libertad es un valor en la medida en que yo lo hago como algo que lo vivo y lo propio independientemente, que es parte de mi condición e inherente, pero en la medida que yo estoy consciente de ello y la ejerzo responsablemente, asumiendo las consecuencias que de ella deriva. Y en ese sentido es un deber, porque toda libertad trae como consecuencia el ejercicio de actos que derivan en hechos y consecuencias, y yo me hago responsable. Yo tengo el deber de hacerme responsable de todas esas consecuencias. Entonces, en esa medida, se convierte en un valor. Y cuando se convierte en un valor, yo busco hacerlo respetar. Busco que se respete, se me reconozca y lucho por ella a los efectos de preservarla. Porque es algo que es mío y es algo que está como parte de mi propia piel. En cambio, cuando es meramente un principio es una norma, un principio es algo que está ahí afuera, un principio es algo que me dicen que debo hacer. Si yo veo la libertad como principio, es algo que me dice, usted debe hacer tal cosa, o usted es libre, pero si yo no lo siento, si yo no lo hago parte mío, seguirá siendo un principio, porque es algo que está externo a mí. Entonces, en la medida en que ese principio yo lo hago mío, lo hago propio y lo ejerzo como tal, se convierte en un valor y deja de ser principio. Entonces hay que tomar conciencia que independientemente que la libertad pueda ser un atributo inherente a la persona humana, también tiene que ser un valor en el cual nosotros tomamos conciencia y lo hagamos propio y lo podamos defender.
y lo podamos defender contra cualquier arbitrariedad, contra cualquier persona que atente contra nuestra esfera individual, contra cualquier colectivo, inclusive el Estado, que pueda coartar mi ejercicio. Es así como que no basta con decir que soy libre, con llenarnos un momento dado la boca, con decir que somos libres, o que yo quiero libertad, si no somos conscientes de qué es y qué significa y los alcances que esto puede tener. Yo quisiera, ya un poco antes de terminar, decir dos cositas. Una, quiero referirme a la consideración que da Jean-Paul Sartre, un filósofo francés, sobre la libertad, que dice: el hombre nace libre, pero según las circunstancias, este puede seguir o no siéndolo, ya que de allí hay diferentes tipos de libertad y cada una se enmarca en distintas sociedades. De allí que va a depender mucho de la cultura de las sociedades, de lo que puede también considerarse que es libre. Esto también guarda relación con aspectos ciertamente cultural, de idiosincrasia, de creencias, y eso es lo que le va a ir dando vueltas, sentido a lo que cada uno podamos entender de libertad, lo que significa que es un concepto muy personal. Asimismo, hay un filósofo alemán de apellido Nietzsche, que me pareció bien elocuente la forma en que él dice que el derecho humano básico que existe por antonomasia es la libertad. Y la libertad es el derecho de hacer ciertamente lo que te plazca. Pero con ese derecho viene también el único deber humano, el deber de aceptar las consecuencias. Es decir, es la responsabilidad. Si usted considera que la libertad es la posibilidad de hacer lo que usted quiera, pues también tiene el deber de asumir las consecuencias que quiera que sean buenas o no sean buenas, o sean malas. Finalmente, me voy a referir, y simplemente lo voy a mencionar, al artículo 4 de la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que señala que la libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio al otro. Un poco lo que de alguna forma nos dice Nietzsche: usted puede hacer lo que quiera si quiere, pero asuma las consecuencias, que ese es su deber. Y en toda sociedad, nuestro ordenamiento jurídico nos señala muchas veces ciertas pautas. Y usted puede hacer todo aquello que la ley no le prohíbe, pero también tiene que asumir las consecuencias que de ello deriva. Es decir, el Estado le da libertad para que usted pueda desarrollar su libertad, valga la redundancia, que es la educación, su formación, constituirse en familia, ser hombre de bien, ser una mujer de bien, ser un ser humano honorable, e inclusive hasta le da la libertad de ser libertino, pero también tiene el deber de asumir las consecuencias ante sus congéneres, es decir, ante sus iguales, e igualmente ante la sociedad en la cual usted vive y ante las normas del ordenamiento jurídico y moral de la sociedad del país en el cual usted habita. Bien, con estas reflexiones sencillamente sobre la libertad, que nos lleva sencillamente al punto inicial, que muchas veces sabemos qué es, cómo lo sentimos, cómo
la podemos ejercer quizás, pero a veces cuesta en palabras concretarla y decir con precisión qué es lo que es. Por lo demás, le doy gracias al instituto nuevamente, a todos ustedes que han tenido la paciencia de escucharme y por supuesto también a la directora académica del instituto, la doctora Alcalina Morales, quien también tuvo a bien pedirme hacer algunas pocas reflexiones sobre este tema que conmemoramos mañana del 24 de junio, día de la batalla de Carabobo y logro de nuestra libertad inicial y que ojalá la podamos preservar como debe ser, tal como lo sintieron nuestros libertadores, que quizás hoy día no necesariamente la sintamos de igual manera. Son dos generaciones distintas que ojalá se encuentren en el camino y logren el objetivo de preservar la patria libre, autónoma, independiente, que se autodetermine, que sea realmente independiente y que nos pueda proveer a todos la mayor felicidad posible y nosotros sentirnos orgullosos de ser venezolanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Salvucci, por sus reflexiones sobre la libertad. Si alguien tiene alguna pregunta, el profesor Francisco Reyes creo que tiene una pregunta para el profesor Medina. Profesor Francisco, si quiere, abra el micrófono y le dirige la pregunta al profesor Medina. Si alguien tiene alguna otra pregunta para el profesor Medina, para el doctor Salvucci, pueden levantar la mano y con gusto se les da el derecho de palabra. Bien, buenos días, ¿me escuchan? Sí, Buenos días, sí, profesor. perfectamente. ¿Cómo está, profesor? Excelente presentación de los tres conferencistas, de verdad que los felicito, y de la institución también que presenta este programa. La pregunta mía, profesor Medina, es la siguiente, en estos estadios históricos, ¿no? En los 2 millones de pesos en oro que decretó el Ayuntamiento de Lima, 1 millón para el Libertador y 1 millón para las tropas y soldados, las clases, ¿verdad? Fueron cobradas. Tengo entendido que el Libertador las rechazó, pero sí le pidió que se le pagaran a las tropas y a las clases oficiales. Sin embargo, también tengo entendido que el papá de Guzmán Blanco, Antonio Leocadio Guzmán, fue a cobrarla, a buscar la plata esa porque parece que nunca la habían pagado. ¿Podría usted decir a ver qué pasó entonces, si sabe algo de esa parte? Bueno, efectivamente, en cuanto al dinero que le ofreció el gobierno del Perú a Bolívar, este dinero, de hecho, hay un decreto ya para el año finales del año 24, donde se establece que, bueno, si es soldado, 500 pesos, si es general, tantos miles de pesos y así sucesivamente, ¿no? Por lo tanto, esto, a lo que tengo entendido, fue distribuido efectivamente por cada uno de los, de los militares asistentes a estas luchas, principalmente Junín y Ayacucho, que digamos es el gran fin o el gran cierre de esta etapa independentista. El único regalo sí que recibió el Libertador y que aceptó con todo gusto es la espada, la famosa espada del sol, claro, que ahorita se la dan a cualquiera o la entregan sin criterio. Pero este es el único regalo que aceptó y de hecho nunca utilizó en batalla alguna. En cuanto al episodio de Leocadio Guzmán, no tengo, digamos, conocimiento o algún tipo de documento que avale de que efectivamente se haya cobrado ese dinero. Estamos hablando de que la aparición de Leocadio Guzmán en el escenario de la historia venezolana es a partir del diario de corte liberal
el venezolano, que sale en 1847, ¿no? Por lo tanto, ya el periodo, digamos, de aparición de Leocadio Guzmán es tardío dentro de la historia de Venezuela. También Leocadio Guzmán, a pesar de los favores que le dio en su momento José Tadeo Monagas y que recibió en los gobiernos, en unos que otros gobiernos de corte liberal, no realizó, digamos, dentro de toda la correspondencia que yo he podido revisar, no realizó el cobro de dicho premio, por así decirlo, que se le otorgó al Libertador. Esto efectivamente, bueno, fue, como ya había comentado, distribuido entre las tropas en su momento, ¿no? Ya para el año finales, a partir del 9 de diciembre de 1824 y durante el año 25. Recordemos de que, bueno, de que la figura del Libertador, a pesar de que es una de las principales familias y que tenía, digamos, un gran legado histórico. Recordemos a Simón de Bolívar el Viejo, que llega a mediados del 1500 a República Dominicana, luego se establecen en Venezuela con Simón de Bolívar el Mozo, etcétera, etcétera, etcétera. Bolívar termina con diversas deudas y termina sin el suficiente dinero solamente para hacer ese frustrado viaje a Europa, el cual no llega a realizar porque cae enfermo en Barranquilla y muere en Santa Marta, ¿no? El 17 de diciembre de 1830. Por lo tanto, no tengo, digamos, mayor conocimiento a través de la lectura de las fuentes históricas de que Leocadio Guzmán haya realizado el cobro al gobierno del Perú, además de que a partir de 1826, 27 y sobre todo a partir de 1830 existe un gran rechazo hacia el Libertador, hacia la figura del Libertador, tanto en Venezuela como en Colombia, como en Perú, en Ecuador, que digamos hubiese dificultado algún tipo de cobro al respecto de algo que pasó hace tanto tiempo y que además tuviese que ver con Bolívar. No es ya a partir de 1850 en adelante y de que hay diversas labores bolivarianas en distintos países. Por ejemplo, nombro por ejemplo el caso del presidente de Ecuador, Eloy Alfaro, quien recupera esa figura bolivariana y a través de ese trabajo de historiadores, en el caso venezolano, por ejemplo, Vicente Lecuna, digamos también la figura de Antonio Guzmán Blanco, que era admirador de la figura de Bolívar. A partir de este momento es que se empieza, digamos, a dejar de lado ese rechazo por la figura de Bolívar. Por lo tanto, que yo tenga conocimiento, no hubo algún cobro de Leocadio Guzmán al gobierno del Perú. No sé si eso responde su pregunta. En cierta forma sí, profesor. Lo que pasa es también que Leocadio Guzmán nunca pudo hacer esos cobros. O sea, hizo la diligencia, pero nunca la realizó. Tomaría, muchas gracias por su respuesta. Tengo una pregunta también para el profesor Gabriel Cordero. ¿Me escucha? Adelante, profe, cuénteme. Sí. Le pregunto, profesor, en la regularización de la guerra de Santa Ana, en el abrazo famoso eso que la piedra para que hicieran el monumento, ¿verdad? Por supuesto que no teníamos ni la Convención de Ginebra ni la del Estatuto de Roma, ¿no? Pero sí influyó algo de esa reunión en la regularización de la guerra a nivel hispanoamericana. Claro, no solo hispanoamericana, sino a nivel mundial. Es allí donde se dice que nace realmente los principios humanitarios que rigen el derecho de la guerra. Sí, correcto. Me encantó su disertación y sobre todo esa en la crueldad que existe en toda la guerra. Muchísimas gracias por su respuesta. Muchas gracias para todos.
Ok, gracias, profesor. Si alguien tiene alguna otra pregunta y si no, vamos finalizando ya. Queremos agradecer la presencia hoy 23 de junio, Día del Abogado. Aprovechamos para felicitar a todos los abogados presentes acá en esta videoconferencia del día de hoy. El doctor José Salvucci, el profesor Gabriel Cordero, la profesora Alcalís Morales, directora del Tecnológico, que se encuentra acá con nosotros, el profesor Fernando Aponte, que creo estuvo un rato acá con nosotros y tuvo que salir. Felicidades en este Día del Abogado. Y bueno, vamos finalizando entonces con esta videoconferencia del día de hoy, conmemorativa del 24 de junio de 1821, fecha en que se efectúa la batalla de Carabobo. Agradecemos al profesor Jorge Medina por su disertación de las batallas que dieron libertad a los países bolivarianos, al profesor Gabriel Cordero por su disertación del origen del derecho humanitario en el armisticio para la regularización de la guerra de Antonio José de Sucre, y al doctor José Salvucci por sus reflexiones sobre la libertad. Gracias a todos por su participación. Esperamos verlos pronto en las nuevas videoconferencias y eventos que tiene el Tecnológico Américo Vespucio. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, @mitecnológicoab, y quedamos para una próxima oportunidad. Gracias a todos por su participación. Feliz tarde.